Hola, ¿cómo están? Vamos a ver ahora la documentación escrita que compone normalmente un proyecto ejecutivo. Hay una importante cantidad de documentación escrita que tiene que ver con la presentación de previa municipal y con la aprobación de nuestros planos municipales. Eso lo vamos a ver en el último video que hablamos de normatividad. Pero básicamente el proyecto ejecutivo tiene una importante parte también. Es muy importante porque el texto y las especificaciones están por encima del dibujo, son generalidades y hay particularidades también donde ante un evento y ante una situación conflictiva es a donde hay que ir a leer o cómo se hacía un trabajo que se hizo mal, o por qué un material se aceptó si no tenía la calidad suficiente, o por qué un ensayo no se tomó como correspondía. Todas estas cosas deben estar, de hecho están, escritas y especificadas en estos pliegos. Así que no es para menospreciarlo. Normalmente hay gente que dedica su trabajo a realizarlos. Ustedes ya lo conocen porque en legislación han visto específicamente estos temas, pero nosotros vamos a ver ahora como parte del proyecto ejecutivo y vamos a darles también como unos ejemplos para completar la carpeta del proyecto ejecutivo, porque si bien no nos toca a nosotros elaborarlos, sí quiero que entendamos que es parte de este curso del proyecto ejecutivo la documentación escrita. Básicamente podemos determinar que es principalmente la memoria descriptiva, que algo ya hablamos en el primer video o en el segundo. Y luego tenemos los pliegos de condiciones generales y pliegos de condiciones particulares, que tiene que ver por sobre todo con la parte legal, contrataciones, pagos, multas, etcétera, responsabilidades. Y luego tenemos las especificaciones técnicas generales y especificaciones técnicas particulares. Esto tiene que ver más con la obra, con los materiales, con los procesos de ejecución, en forma general y en forma particular de nuestra obra, trabajos específicos de nuestra obra. En los pliegos de especificaciones generales de materiales, vamos a hablar cómo deben ser los hormigones, cómo deben ser los ladrillos, cómo deben ser las placas de Durlock o de silorasos, o cómo debe ser el agregado árido, las pinturas, etc. En los pliegos de especificaciones generales de los trabajos de obra, vamos a tener escrito cómo debe hacerse una pared, cómo debe hacerse un contrapiso, cómo debe llenarse una losa, cómo debe apuntalarse una viga. O sea, los procesos en sus generalidades. Y luego, en las especificaciones técnicas particulares, hablaremos puntualmente de cosas de nuestra obra, posiblemente movimientos de suelo que son propios de la obra, y detalles que tienen que ver con el sistema constructivo, con características puntuales. El pliego de especificaciones técnicas particulares suele ser un poco más resumido. Los pliegos de especificaciones técnicas generales suelen ser muy extensos, porque en realidad prácticamente vendrían a ser unos compendios de construcción, de todo lo que puede pasar en la construcción. Porque hay infinidad de situaciones donde los trabajos quedan mal hechos y tenemos que entender por qué están mal hechos o cómo deberían haber sido hechos. Si hay un problema legal o un conflicto en la obra, deberíamos saber, en algún lado tiene que estar escrito y firmado, cómo debería haber estado hecho el trabajo que se hizo mal. Si estoy levantando un muro de mampostería y luego de la jornada de trabajo baja un viento sonda y tira la pared, y la pared produce importantes daños, uno puede decir, bueno,
es que corrió el viento sonda. Y no es así. En los pliegos de especificaciones técnicas generales, en el rubro mampostería, seguramente, si el pliego está bien hecho, sabiendo que el pliego es de una obra en Mendoza, debería decir, en el caso de conocer que hay un pronóstico de viento sonda, que todas las mañanas o los días anteriores tenemos acceso a los pronósticos del clima, las mamposterías tienen que quedar apuntaladas debidamente para que el viento no las tire. O bien, las mamposterías no pueden quedar levantadas hasta altura de techo sin haber llenado las columnas. De ser así, las mamposterías, los muros deben estar llenados, construidos hasta la mitad de la altura, llenar las columnas y continuar la otra mitad para que no quede todo ese paño de 2,50 m, 2,70 m de mampostería sin el correspondiente anclaje de mampostería. Quiere decir que si en realidad se cae, alguien es responsable. El responsable es el director técnico que no advirtió al constructor que con pronóstico de viento sonda debe dejar apuntalados los muros y prever el evento climático. Lo mismo sucede con las llenadas de hormigón. En Mendoza en invierno tenemos temperaturas bajo cero. La norma dice que no se puede llenar con temperaturas menores a 3 grados. Tenemos que suspender el llenado de hormigón, porque si llenamos con esas condiciones y sin tomar las precauciones, quizás que se pueden tomar precauciones que tengan que ver con elevar la temperatura de la obra, bueno, pueden haber situaciones así, aditivos, etcétera, pero digamos que son todos elementos que están determinados, detallados en los pliegos de especificaciones, porque cuando hay problemas se recurre a esos pliegos. Deberían estar en todas las obras. Y luego también tenemos como documentación escrita los cómputos y presupuestos, que también han visto de otras asignaturas. Ese cómputo y presupuesto dará posibilidades para realizar un plan de trabajo y ese plan de trabajo dará lugar para generar una curva de inversión, ¿sí? Entonces, toda esa documentación es documentación escrita. También es parte de la documentación escrita la carpeta de catálogos. Debe adjuntarse a la dirección técnica o al momento de la licitación una carpeta con los catálogos de todos los materiales que han sido involucrados en la construcción, desde los hierros, los cementos, los hormigones, todos los materiales de terminación, los pisos, los artefactos sanitarios, los artefactos de gas, los picaportes, la grifería, la losa. Todo debe estar con su correspondiente catálogo. Todo lo que ha sido involucrado en la cotización de la empresa tiene que estar con su correspondiente catálogo de materiales. ¿Por qué? Porque primero, para un control de los materiales. Y segundo, porque en los catálogos los fabricantes ponen documentación complementaria, como por ejemplo es la forma en que se comercializa y la forma en que se estiva, la forma en que se guardan. Porque si los materiales, la empresa constructora los compra, los guarda en un depósito mal estivados, pueden provocarle daño. Entonces, los catálogos sirven para, de alguna manera, ver las condiciones de guardado que tienen los materiales hasta el momento de uso y las condiciones de uso y las condiciones post colocado en la obra. Es decir, los catálogos tienen también una importancia. Tengo muchísimas anécdotas sobre temas de materiales y licitaciones para contar, pero no es el momento del video, pero por ahí cuando tengamos la posibilidad de las clases presenciales lo podemos conversar. Así que bueno, como siempre veremos 2 o 3 ejemplos, pero en realidad estos temas ustedes ya lo conocen. Solamente entender que es parte del proyecto ejecutivo toda esta documentación y ustedes entrelazando todas estas cosas que han aprendido en otras asignaturas que se unen y toman forma en este curso de proyecto ejecutivo. Aquí tenemos un ejemplo de memoria descriptiva del mercado de productores de Mendoza, una licitación de un trabajo del gobierno de Mendoza, donde está muy bien explicado
todo lo referente a la parte histórica, la valoración del conjunto, las premisas, el programa de necesidades, diferentes sectores, las áreas, habla de la intervención, pero me gustaría ver especialmente un detalle donde dice aquí, conclusión, dice, la empresa contratista deberá entonces realizar un exhaustivo relevamiento para interiorizarse del estado del mismo, de los elementos a retirar, aquellas construcciones a demoler, de los elementos con valor patrimonial que debe restaurar, poner en valor y las construcciones que debe realizar. Eso con respecto a lo que cuenta en la memoria descriptiva. Luego deberá desarrollar el proyecto ejecutivo teniendo como base la propuesta ganadora del concurso nacional de anteproyectos, así como los lineamientos establecidos en la documentación licitatoria. Dicho proyecto deberá ser aprobado por la administración. Quiere decir que el punto de partida, aquí está el claro ejemplo de nuestro proyecto ejecutivo, es el anteproyecto. Es un concurso, en este caso, de anteproyectos, con lo cual la empresa que va a licitar debe reunirse con toda la documentación del concurso, con todo el pliego del llamado a licitación, pero será la responsable de desarrollar el proyecto ejecutivo. Esto es interesante porque la mayoría de las licitaciones hoy en día tienen esta situación, que el proyecto ejecutivo lo desarrolla la empresa ganadora de la licitación. Este es un pliego de especificaciones técnicas generales referidas a materiales de construcción. Bueno, vamos a ver solamente el índice, donde fíjense que aparte de las generalidades, habla del agua, de las arenas, del agregado grueso, de las cales, cemento, yesos, de los metales, los hormigones, aditivos para mezclas, de los ladrillos, ladrillones y bloques, habla de las maderas, de la barrera a vapor, de la aislación térmica, aislación hidrófuga, tejas, cerámico para revestimientos calcáreos, marmolería, vidrios, medios de oscurecimiento, herrajes, pinturas, cierres perimetrales. Cada uno de ellos está desarrollado, las generalidades, y cada uno de los materiales, por ejemplo el agua, la arena, está con qué normas se está manejando, qué tipo de dosajes, granulometrías, etc. Esto con respecto a materiales. Un pliego similar habla de los procedimientos, lo vamos a ver ahora. Este pliego habla de las especificaciones técnicas generales con respecto a la ejecución de obras. Fijémonos en el índice, habla, aparte de los alcances, proyectos en general, del nivel de anteproyecto, proyecto ejecutivo, habla justamente del proyecto ejecutivo, pero habla de las tolerancias, habla de los trabajos, las demoliciones, los trabajos preliminares, los movimientos de suelo, fundaciones, hormigones, aislación hidrófuga, juntas de dilatación con trampizo, mamposterías y tabiques livianos. Acá debería decir lo que conversamos sobre el tema de los agentes climáticos, estructura de techos, aislaciones térmicas. Habla en realidad no de los materiales, sino de los procesos, cómo debe revocarse, cómo debe hacerse cielo raso, cómo debe colocarse los pisos, etc. Insisto, no lo vamos a ver en detalle porque esto ya lo conocen, pero es importante refrescarlo y saber que es parte de la documentación escrita de un proyecto ejecutivo. Y estas especificaciones técnicas particulares habla específicamente de la vivienda porque es una licitación del IPB que habla de la vivienda. Entonces habla de los trabajos propios de la vivienda, específicamente referidos a los anchos de sus cimientos, a los movimientos de suelo, a los tipos de muro que tiene, el tipo de cubierta que tiene, etc. Las instalaciones, etc. Bien, el cómputo y presupuesto tipo, también lo conocen, ya lo han visto. Básicamente un cómputo y presupuesto está compuesto por el itemizado, que es el listado de todos los trabajos con el desglose correspondiente que exija los pliegos o que la empresa constructora esté
acostumbrada a realizar, sus unidades y sus cantidades de cómputo, los precios unitarios, el precio por el ítem y el precio por el rubro. Y siempre está esta otra columna que es el porcentaje de incidencia sobre el total. Esto da un determinado monto al cual tenemos un costo directo, el costo-costo, gastos generales, en este caso un 10%, un beneficio del 8%, da un subtotal y un porcentaje de impuestos que es el 50% del IVA, y de ahí sale el valor final de la licitación. Con esta documentación y con este itemizado podemos elaborar planilla de avance de obra. Este planilla de avance de obra o plan de trabajos es lo mismo, tiene los mismos ítems que el cómputo y presupuesto resumidos, y se le agrega la línea de tiempo. Desde el momento 0 a 12 meses, en este caso, el diferente desarrollo en porcentajes de los diferentes trabajos, lo que da una planilla de parciales y acumulados en porcentaje, que arranca del 0 y termina en el 100%, y el mismo traducido a plata, los montos de 0 de inversión al total, que son los 95 millones en este caso de este proyecto. Con esta información del plan de trabajos podemos desarrollar la curva de inversión. Esta es una curva de inversión tipo donde arrancamos en el punto 0 y llegamos al 100% con las distintas porcentajes de avance de obra con respecto a meses. La línea negra corresponde a la propuesta, la línea roja y la línea de trazo marcarían la curva de máxima y la curva de mínima. Esto quiere decir que la curva de mínima incluiría un atraso en la obra y un aumento de la inversión al final, y la curva de máxima en realidad sería una curva que va con una inversión más fuerte al principio y más holgada al final. Las empresas constructoras se ponen muy nerviosas cuando uno se da cuenta que va por debajo de la línea, le llaman ellos, vamos por debajo de la curva. ¿Qué quiere decir? Si vamos por debajo de la curva, quiere decir que vamos atrasados y vamos a terminar en más tiempo. O sea, la curva se nos va a extender hacia la derecha, conclusión, más tiempo, y eso acarrea multas. Entonces, esta es la curva de inversión. En este caso es la misma curva, que en vez de poner valores en porcentajes de avance, es en valores netos de inversión. Es el mismo cuadro que vimos anterior en el plan de trabajos, o en porcentaje o en valores, en montos. La curva puede ser en porcentajes o en montos. Bien, con respecto al catálogo de materiales, normalmente un catálogo incluye una generalidad sobre el material, la descripción, el producto, la descripción del producto con respecto a lo que marca el fabricante, ejecución y detalles, y el catálogo. Esta es una guía que nosotros tenemos para los trabajos de la facultad, pero básicamente es lo que se pide siempre en cualquier licitación. No solamente es el catálogo, sino es un documento con el nombre del material donde aparecen estos 4 puntos. Muy bien, hemos terminado con esta unidad 4 sobre la documentación escrita, y nos quedaría solo ver el punto que corresponde a normatividad, que lo vemos en el próximo vídeo.